Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta segunda sesión de nuestro curso sobre los evangelios. Ya la semana pasada dimos una introducción, vimos algunos elementos constitutivos y el día de hoy nos corresponde ver el evangelio de Marcos. Así que pues vamos a tener esta sesión. Si alguien tiene su Biblia a la mano, en algún momento vamos a solicitar que busquen algún texto de Marcos para que si nos hacen favor, quienes gusten de participar, de ponerlo. Recuerden ya en este momento, por favor, colocar su nombre completo en el mensajero. A lo mejor lo hicieron antes de que iniciara la grabación, pero colóquenlo ya en este momento para que se quede registrado ahí su asistencia. Sin más, voy a compartir mi presentación. Me dicen, por favor, cuando ya la puedan visualizar. Puede ser cualquiera. ¿Puedo hablar de la parábola del sembrador? No, yo de les San voy a Marcos. decir cuál es el texto. Nada Ah, más les pido que lo tengan ahí, ¿vale? Entonces, ajá. sí, yo les diré cuál es el texto que vamos a buscar, Ok. ¿sí? Entonces, pues vamos, se supone que se está cargando la presentación. Esperamos un momento. Sí. Ya se empieza a ver, maestro. Ok, muchas gracias. Ya se ve en pantalla completa. Estamos aquí para comenzar. Pues bueno, esta es nuestra sesión 2, les decía yo, de este curso, de este módulo, y corresponde al Evangelio de Marcos. Esto de la tecnología en algún momento, sugiero que ustedes ya la pueden ver por lo que me decía Jacqueline, pero resulta que yo no la puedo ver. ¿Por qué? No lo sé. A ver, le vamos a adelantar. ¿No? ¿Qué estará pasando? A ver, vamos a hacer otra vez el procedimiento. Esperemos que ahora sí sea visible para mí. Ahí está. Ahora sí ya lo puedo ver. ¿Ustedes también ya lo pueden ver? También, maestro. Muy bien. Bueno, pues estamos en esta segunda sesión del Diplomado de Animación Bíblica de la Pastoral. Corresponde el módulo 5 y Teología y Espiritualidad del Nuevo Testamento. Sesión 2, el Evangelio de Marcos. Pues bueno, vamos a ver estos tres apartados a lo largo de esta sesión. Contexto del Evangelio de Marcos, teología del Evangelio de Marcos y espiritualidad del Evangelio de Marcos. Son los tres ejes, son los tres temas que vamos a estar desarrollando a lo largo de esta sesión. Recuerden, si tienen alguna duda, pueden levantar la mano. Con gusto detenemos un poco, atendemos la duda y luego continuamos. Al final, vamos a tener un tiempo, como siempre, para que compartamos, para que dialoguemos, para que nos encontremos y nos enriquezcamos mutuamente sobre el tema expuesto. Pues bueno, ya veíamos la semana pasada que evangelio es una palabra griega, evangelion, que llegó al español a través de la palabra latina evangelium y que significa literalmente buena noticia, ¿no? Y entonces este término se adapta para los cristianos, para esta nueva, precisamente, figura religiosa, y hace referencia a la vida y a la predicación de Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, hecho hombre. Entonces, ¿quién es la buena nueva? Pues la buena nueva es la que nos da precisamente Jesús. Los cuatro evangelios que conocemos nosotros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son el testimonio principal sobre la vida y la doctrina de Jesús.
En ellos, pues encontramos precisamente el corazón de todas las escrituras. ¿Por qué? Porque se habla digamos que la persona central, pues es Jesús, ¿no? Y ocupan un lugar único en la iglesia, porque ahí es precisamente donde se muestra el esplendor. Dios se ha querido hacer hombre, Dios se ha querido precisamente manifestar y revelar al ser humano, y lo hace a través plenamente de Jesucristo, de la persona de Jesús, que es el Hijo de Dios. Entonces, por eso ocupan este lugar central, ¿no? Porque decimos, el Antiguo Testamento tiene su culmen aquí, ¿no? No se podría entender sin los evangelios, sin la persona de Jesús. Y después de los evangelios no se podría entender las cartas, no se podrían entender los hechos de los apóstoles, el Apocalipsis, sin la persona de Jesús. Entonces, el centro precisamente por ello lo ocupa la persona. Este Jesús, su vida, su obra, su mensaje, sus dichos, sus hechos. ¿Cómo se conformaron o se fueron formando? Bueno, podemos decir que estos evangelios, ya retomando, tienen tres etapas. Primero, la vida y enseñanza de Jesús, principal. Segundo, la tradición oral. Y tercero, pues ya la escritura, ¿no? Estos tres momentos son sumamente importantes y esenciales. Claro, sin la vida y enseñanza de Jesús, pues no puede haber una tradición oral, ¿no? Y una escritura de los evangelios, pues tampoco. Ciertamente se pueden a lo mejor inventar algunas cosas, o se pudieron inventar algunas cosas, pero eso de nada nos pudo haber servido, sino partir precisamente de la vida y la enseñanza de Jesús, ¿no? Eso es lo principal, la vida y enseñanza de Jesús. Lo que a partir de esto se fue transmitiendo de generación en generación, compartido principalmente por los discípulos, por los apóstoles, por quienes tuvieron la oportunidad de conocer a Jesús en su momento, que fueron llevando, esparciendo precisamente estos dichos y estos hechos de Jesús por donde iban, y que poco a poco se fue acrecentando, y en un momento dado de la historia, alguien lo pone por escrito, ¿ya? Entonces, estos tres momentos, digamos, son los que a partir de los cuales se va conformando y llegan hasta nosotros, pues estos evangelios. Hay algunos criterios que se deben tomar en cuenta para que se consideren auténticos precisamente los evangelios, como cuál es el reconocimiento de la iglesia divinamente asistida por el Espíritu Santo, ¿no? Este reconocimiento ha sido dado ya por la primitiva comunidad eclesial en el siglo I. O sea, ya son reconocidos, vaya pues desde el siglo I, ya son reconocidos estos evangelios, ¿no? Y entonces han sido confirmados hasta nuestros días. Ya. Es un primer criterio, ¿no? Fundamental que haya sido reconocido por las primeras comunidades cristianas, que haya sido bien recibido, que haya sido bien aceptado, que no haya habido dudas respecto a lo que dice, es decir, respecto a lo que anuncia, a lo que está dando a conocer el Evangelio. Otro criterio ya va con los criterios objetivos, es decir, que tenga un origen apostólico, ¿no? ¿Por qué? Porque son quienes precisamente están con Jesús. Que haya fidelidad absoluta a cuanto dijo e hizo Jesús. Es decir, este también es otro criterio, ¿no? ¿Qué dijo que hizo Jesús? Ahí lo encontramos, ¿no? Que haya esa fidelidad. Testimonio de aquellos que fueron testigos oculares, es decir, estos que estuvieron ahí, ¿no? Es decir, pues encontramos a muchos, ¿no? Marta y María, Zaqueo,
el centurión, el soldado que fue y atravesó el costado de Jesús. Encontramos a muchas personas que evidentemente fueron testigos, que vieron, que conocieron a Jesús, que inclusive recibieron alguna bendición, vamos a decirlo así, de parte de Jesús, ¿no? Todos estos, pues van siendo también criterios objetivos. El primero, pues claro, de origen apostólico, repetimos, fidelidad absoluta a cuanto dijo e hizo Jesús, y el testimonio de aquellos que lo vieron, de aquellos que compartieron la vida, que compartieron la enseñanza de Jesús. Entonces, ¿en qué contexto situamos a Marcos, no? Bueno, a Marcos se le sitúa en una segunda generación cristiana, ¿no? Digamos, la segunda generación de los cristianos, que va por ahí del 40, del 50 hacia adelante de nuestra era, ¿no? Este evangelio había traspasado fronteras religiosas del mundo judío y se abrió también a los paganos. Entonces llega incluso a la ciudad de Roma, que recordemos en los momentos ya desde Jesús y posteriores, es un centro geográfico muy, muy grande, tanto económico como político, y su poder es imperial, ¿no? Entonces vamos viendo cómo Marcos se mueve en diferentes lugares, en diferentes latitudes, y va traspasando, por eso dice precisamente estas fronteras, ¿no? Entonces, allí en cristianismo muy pronto es catalogado como un movimiento sospechoso y claramente perseguido y castigado. Allí donde, en Roma, en el imperio. Recordemos que después de Jesús, precisamente esto que fue creciendo poco a poco, llega a verse precisamente por algunos de los emperadores o algunos emperadores como algo que podría poner en peligro, ¿no? Su propio imperio, la propia constitución política de Roma, ¿no? Y en este contexto es en el que probablemente Marcos escribe su evangelio, que va dirigido hacia donde la buena noticia de Jesucristo, Hijo de Dios. Esto que encontramos en Marcos 1:1 va a ir desarrollándose a lo largo de todo el evangelio precisamente de Marcos. Pues veamos, lo situamos en una época difícil, en una época complicada para los cristianos, en una época en la que pues fueron perseguidos, incluso fueron muertos, ¿no? Identifica, bueno, ¿quiénes son los destinatarios? Pues una iglesia perseguida de Roma en tiempos de Nerón. Se sitúa el Evangelio de Marcos antes de la caída de Roma en el 70, entonces se habla por ahí del 65, alrededor del año 65 que fue escrito este Evangelio, ¿no? Se trataría de una comunidad mayoritariamente de origen pagano, pobre y en crisis, que estaría llamada a dar razón de su fe e identidad, tal como lo dio su Maestro y Señor en la cruz. Pues vean, ya tenemos aquí algunas características, ¿no? Son paganos, son pobres, están en crisis, ¿no? Y en medio de estas situaciones, pues ellos dan testimonio de su fe, ellos dan testimonio de su adhesión a Jesucristo, ellos dan testimonio precisamente de su vida apegada a la persona de Jesús, de que han aceptado en su vida precisamente a Jesús. Entonces, veamos, esta comunidad que vamos viendo se va abriendo, traspasa fronteras, y entonces los destinatarios, pues ya son personas de otras latitudes, ¿no? Veíamos la primera comunidad, digámoslo, de la primera generación, podríamos decir aventuradamente
que son la mayoría, prácticamente todos judíos, ¿no? Los apóstoles, por ejemplo. Pero ya en la segunda generación, cuando el evangelio, cuando la tradición oral, cuando ya el mensaje ha ido a más latitudes, pues encontramos en este caso que mayoritariamente son de origen pagano, es decir, no judío, de cualquier otro lugar excepto judíos, ¿no? Y con esta característica, pobres y en crisis. Entonces, ya vamos viendo hacia dónde va apuntando Marcos, ¿no? ¿Quién es el autor? Bueno, ya nos decían la semana pasada, si no mal recuerdo, Irma y alguien más que se atribuye que es Marcos, aquel Juan Marcos que se nombra en el libro de los Hechos, que es discípulo de Pedro. Entonces, a este Marcos se le atribuye precisamente la autoría de este evangelio, ¿no? Entonces, se dice que después de la muerte de Pedro, escribió precisamente el evangelio. Y antes de la destrucción de Jerusalén, como mencionábamos hace un momento, de la religión, perdón, rebelión de los judíos contra Roma. Entonces se sitúa entre el 65 y vamos a decir 68, porque es antes de la caída precisamente de Roma, ¿no? Roma, por ciertas referencias que el mismo Evangelio presenta, como cuáles, como la explicación de palabras arameas, las alusiones al sufrimiento y a la persecución, y la relativa frecuencia de palabras y alocuciones latinas. Entonces, estos elementos precisos también son constitutivos para decir que se ubica en Roma. No habría necesidad, si estuvieran a lo mejor en otra latitud, de explicar, por ejemplo, las palabras arameas, ¿no? O por cómo entienden el sufrimiento y la persecución. Y evidentemente estas palabras y alocuciones latinizadas, pues son referentes de que pues tienen que hablar, tienen que trasladarlo o tienen que precisamente hacerse entender entre personas que hablan en latín. Pues estos elementos son los que van diciendo, van conformando que precisamente fue en Roma, ¿no? A donde se va a escribir también el Evangelio. Bueno, una pregunta central para Marcos es esta. ¿Quién es Jesús? ¿No? O sea, una pregunta que va a ir atravesando el Evangelio de Marcos es esta. ¿Quién es Jesús? Y vamos a ir encontrando a lo largo de algunos textos, de varios, en el Evangelio, esta pregunta. Entonces, el tema central es la persona de Jesús y su reacción de la gente a su paso, ¿no? Marcos escribe, nos dice en este evangelio, a la luz de la resurrección, pero no abusa de ella. Es decir, al contrario, se empeña en presentar a Jesús crucificado más que resucitado. Nos vamos a encontrar a este Marcos, en el Evangelio de Marcos, pues, ¿no? Que presenta a Jesús aquí. Se empeña en presentar a Jesús crucificado más que resucitado. ¿Qué querrá decir eso? En lo que sigue vamos a ir viendo a qué se refiere Marcos con esto, de presentar a Jesús como crucificado y no como resucitado. Otro tema que va a hablar el Evangelio también va a ser este. ¿Quién es el seguidor de Jesús? O sea, por un lado está la pregunta, ¿quién es Jesús? Y por el otro ¿quién es el seguidor de Jesús? Para comprender precisamente uno y otro. Entonces nos dice que todos los hombres y mujeres a quienes el Mesías, Jesucristo, sale a su encuentro y les invita a descubrirlo y a reconocerlo como Hijo de Dios y Salvador del mundo.
en situaciones de cruz, de muerte y de desesperanza. Vean cómo precisamente es como muy puntual, ¿no? Todo aquel que se encuentra con Jesús o al que Jesús sale a su encuentro, ¿no? Lo descubre, lo reconoce, pero también ahí están estas tres situaciones: de cruz, de muerte y de desesperanza. Y estas tres precisamente se van reflejando en lo que anteriormente decíamos. Una comunidad en Roma perseguida, pobre, que tiene que dar testimonio de su fe o que está invitada a dar testimonio de su fe. Entonces tenemos estas situaciones también eh, en este evangelio. Una sinopsis, bueno, que podemos tener aquí de Marcos, más o menos cómo está constituido, inicia el evangelio con una pequeña introducción que prepara a Jesús para su ministerio, ¿no? A esta le sigue una introducción, la actividad que realiza en Galilea. Luego, tras un intermedio en Fenicia y Cesarea, perdón, sucede el cambio decisivo con la confesión de Pedro, ¿no? Cuando le preguntan, Pedro, ¿y tú quién dices que soy yo? La transfiguración, el anuncio de la pasión y el camino hacia Jerusalén. Entonces vamos viendo que este itinerario pues va llevando el Evangelio de Marcos. En Jerusalén, Jesús es presentado como profeta y Mesías, cuyos contenidos y características se desarrollan en el relato de la pasión y la resurrección. Y los expertos en Biblia nos dicen que hasta allí, hasta Marcos 16:8, precisamente eso es lo que Marcos escribió. Lo posterior, 16:9 a 20, coinciden en que esto se le añadió precisamente al Evangelio para paliar un poco su final desconcertante. Entonces, esto de 16:9 a 20 es un agregado que hizo alguien al Evangelio de Marcos, ¿no? Esto es lo que nos dicen los escritores, bueno, los estudiosos de la Biblia, que el Evangelio de Marcos terminaría o termina en 16:8 y después alguien agregó precisamente ese apéndice, que no va en contra de los dichos y hechos de Jesús, que no va en contra de la enseñanza de Jesús, que no va en contra de lo que Jesús dijo e hizo, sino que, como dice aquí, como para ir clarificando por qué el final así de este Marcos. Bueno, hasta aquí no sé si tienen alguna duda antes de continuar con el segundo tema. Una breve introducción. Jacqueline, adelante. No, todo bien, maestro. Quería decirle que hasta ahorita de mi parte, pero daba mejor tiempo por si alguien más no tuviera alguna pregunta. Gracias. Ok, gracias, Jacqueline. ¿Alguien más? Parece que no, parece que vamos bien. Entonces, la segunda parte que nos atañe son la teología de Marcos, ¿no? Vamos a ver algunas claves teológicas sobre esto. Desde Marcos aborda dos grandes temas: la identidad de Jesús y la identidad del discípulo, como nosotros ya habíamos mencionado antes, ¿no? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el discípulo? Bueno, pues son dos preguntas, son dos temas que va a seguir precisamente el Evangelio. Bueno, encontramos por un lado una cristología, ¿no? El Evangelio de Marcos es una proclamación de fe en Jesús, ¿no? Es una invitación al pronunciamiento teórico y existencial por Jesús. También nos invita al reconocimiento de la verdad misterio de Jesús. Y solo es posible desde la revelación de Dios.
Marcos pretende iluminar el camino cristiano desde la afirmación de la identidad de Jesús. Entonces, vamos viendo cómo precisamente es conocer a Jesús, proclamar una fe en Jesús, pero adherirnos a la persona de Jesús exige no solamente un conocimiento teórico, sino también existencial, ¿no? Es decir, este pronunciamiento que tiene que ir dando cuenta a partir también de nuestros hechos, de nuestros dichos, porque si no, pues esto no tendría sentido, ¿no? Y entonces, esta verdad, este misterio que engloba a la persona de Jesús, pues solo lo podemos conocer desde la revelación de Dios. Y después vamos a ver esta situación. Pretende iluminar el camino cristiano desde la afirmación de la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Esa pregunta. ¿Quién es? ¿Quién es Jesús? Bueno, la pregunta-respuesta sobre Jesús preside todo el evangelio. Preguntan a la gente, ¿no? O sea, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Ustedes quién dicen que soy yo? El sumo sacerdote, ¿quién dice que es Jesús? Pilato, ¿no? Y sobre todo, el mismo Jesús. ¿Qué dice de sí? ¿Quién es Jesús? ¿No? Entonces, si alguien tiene su Biblia a la mano, que busque Marcos 1:27 y que nos lo lea, por favor. Yo, profesor. Adelante, Eduardo. Dice, el asombro de todos fue tan grande que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? ¿Una doctrina nueva? ¿Y con qué autoridad? Miren cómo da órdenes a los espíritus malos y le obedecen. Gracias, Eduardo. Piense cómo precisamente el asombro de la gente y se pregunta, ¿no? ¿Qué pasa aquí? O sea, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Qué autoridad tiene? O sea, ¿qué poder? ¿Quién se la ha dado? ¿De dónde viene? ¿Por qué actúa de esa manera? ¿Y por qué le obedecen? ¿No? Es una pregunta que se va haciendo. Vamos a buscar ahora de los discípulos 4:41. ¿Qué nos dice? Yo lo tengo. Adelante, Irma. Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, pues ¿quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Gracias, Irma. Fíjense cómo también los discípulos están cercanos a los discípulos tienen al maestro cerca, pero ellos mismos se preguntan que hasta el viento le obedece. O sea, ¿quién es? O sea, estaban con él, pero no le conocían, ¿no? O le iban conociendo y todavía no le conocían del todo. Entonces, vamos viendo cómo, pues precisamente, hay preguntas sobre la persona de Jesús. Vamos a leer a Pilato 15:2. Quien busque a 15:2. Yo lo tengo. A ver, No, no es cierto, perdón, vi el de sumo sacerdote, a ver, disculpe. dinos el de sumo sacerdote, Jacqueline, Sí. 14:61. Pero él seguía callado y no respondía nada. El sumo sacerdote preguntó de nuevo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? ¿Y me sigo más? No, hasta allí. Pero fíjense cómo también ya ahí, ¿eres tú el Cristo? O sea, ya el sumo sacerdote preguntándole, ahí recordemos, contextualicemos que ya lo apresaron, ¿no? Y ya le están preguntando, o sea, ¿tú quién eres? Y a la respuesta de Jesús, pues ya se van a rasgar las vestiduras, pero es ¿eres tú el Cristo? ¿No? A todo mundo se pregunta quién es. ¿Alguien tiene el de Pilato? 15:2. Sí, Adelante, Aurora. gracias. Pilatos le preguntó, ¿tú eres el rey de los judíos? Jesús respondió, así es,
como tú lo dices. Gracias. Entonces vean cómo precisamente viene esta cuestión sobre quién es Jesús y todas las preguntas y lo que se pregunta la gente, los discípulos, los sacerdotes, todo el mundo se pregunta quién es Jesús o le pregunta a Jesús en su momento, ¿no? O sea, tú eres el Cristo, tú eres el Rey de los judíos. La pregunta podemos centrarla en quién eres. ¿Quién eres tú? De diferentes maneras se preguntan quién es Jesús. Entonces, tenemos esta cuestión en la cristología, ¿no? Entonces, las respuestas también van a tener una cuestión significativa a las preguntas que ellos van haciéndose, ¿no? Aquí podemos ver otra serie de textos que podemos ir leyendo. Si alguien tiene la gran respuesta viene de Dios, nos dice aquí en Marcos 1:11, si alguien la tiene, que no la pueda leer, por favor. Sí, yo, Adelante, Héctor. Marcos 1:11. Mientras escuchaban estas palabras del cielo, tú eres mi hijo, el amado, mi elegido. Entonces vean cómo precisamente tú eres mi hijo, el amado, el elegido, ¿no? Nos encontramos aquí, la gran respuesta viene de Dios. ¿Por qué se sitúa esta? ¿Qué sucede? Poco antes, ¿qué pasó? Héctor, ¿nos puedes decir qué sucedió antes de 1:11? Sí, claro. Es la narración del comienzo de la buena nueva de Jesucristo. Dice, en aquellos días Jesús vino a Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos. El Espíritu bajaba sobre él como lo hace la paloma. Mientras se escuchaban estas palabras del cielo, tú eres mi hijo, el amado, mi elegido. Gracias. Entonces vean cómo precisamente es esto. Esta se sitúa ya en el bautismo. Y entonces ven esta figura como de paloma que desciende y estas palabras, tú eres mi hijo amado. Vamos viendo, la respuesta viene de Dios. ¿Quién es Jesús? Bueno, también vamos a encontrar aquí algo que dice el centurión romano. ¿Alguien tiene el texto de 15:39? Marcos 15:39. Yo, maestro. Adelante, Jacqueline. El centurión que estaba frente a él, al ver que había expirado de aquella manera, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y entonces encontramos esto, verdaderamente este hombre era hijo de Dios, ¿no? Vemos otra respuesta, ¿no? Vamos a leer solamente dos más y para continuemos, ¿vale? Fíjense aquí Pedro 8:29. ¿Quién tiene el texto? Yo. Adelante, Y Rosa dice, María. ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió, tú eres el Mesías. Y entonces encontramos esta respuesta de Pedro. ¿Quién dicen que soy yo? Tú eres el Mesías, ¿vale? Entonces vean cómo precisamente aquí encontramos pues esta pregunta. Y bueno, ¿qué Herodes también dice algo? ¿Quién tiene 6:16? Que nos diga y nos lea precisamente el texto de Marcos 6:16. ¿Alguien? Yo, ¿Yo la maestro. tengo? Ada, ella. No sé, ¿quién dijo? Yo, es Rosa María. Ok, Rosa Sin María. embargo, Herodes decía, Juan, a quien yo hice decapitar, ha resucitado. Entonces, viendo precisamente a Jesús, sus dichos, sus obras, Herodes piensa que Juan ha resucitado y que está precisamente manifestándose
bueno, que es Jesús, ¿no? Que es Jesús, ese Juan a quien él había mandado decapitar. Nos vamos viendo esta cristología. ¿Quién es, no? Que se funda esta pregunta, primero el asombro y luego también vamos encontrando las respuestas a lo largo del texto. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Bueno, uno, la humanidad de Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un peligro de diluir la figura de Cristo y que se evapore, ¿no? En un personaje mítico. Para que no suceda eso, Marcos precisamente subraya la humanidad y la historicidad de Jesús, ¿no? Por eso, para que no se convirtiera precisamente en algo que, como en Roma, ¿no? Diríamos, bueno, quiero pensar como en Roma, con todos estos mitos de los dioses y con todo lo que tenemos. No, que no se convierta y que no se evapore y que no se difumine en eso, sino que precisamente Jesús es una persona concreta ubicada en un tiempo y espacio concretos, ¿no? Es decir, no es un invento de las comunidades, sino es el resultado precisamente de transmitir lo que esa persona dijo e hizo, ¿no? Entonces, presenta a Jesús como vida, como evangelio del que forma parte todo su ser y hacer historia. Es muy importante que tengamos presente esto, la humanidad de Jesús, ¿no? Y habla precisamente de los sentimientos o hechos de vida que se van manifestando en Jesús también. O sea, como esta persona, como con esta humanidad precisamente, ¿no? Entonces encontramos un tanto, por ejemplo, si van buscando los textos para que quien guste, todos pueden participar, quien tenga a la mano su Biblia, pueden ir buscando uno de los textos para que podamos entender precisamente con estos hechos, con estos sentimientos, el expresar, el ver la humanidad de Jesús. Cólera. En Marcos 3:5. ¿Qué nos dice Marcos 3:5? Si alguien ya lo tiene, Yo lo tengo. adelante. Dice, entonces lo miró indignado, aunque entristecido por la dureza de sus corazones, y dijo al hombre, extiende la mano. El hombre la extendió y su mano quedó sanada. Entonces vamos viendo y, ¿no? O sea, se va a mostrar así como que, ¿qué pasó, no? Indignación 10:14. ¿Alguien lo tiene? Yo, maestro. Adelante, ya. Mas Jesús, al ver la escena, se enfadó y les dijo, dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Entonces vamos viendo aquí como también es, ¿por qué no los dejan, no? O sea, déjenlos, vengan, que se acerquen. Entonces algo que presentamos los seres humanos, precisamente habla Marcos de la humanidad. De la compasión, 6:34. ¿Quién tiene 6:34? Lourdes, adelante, Lourdes. Enciende tu micrófono, Lourdes, porque lo tienes apagado. Lourdes Palacios. Si enciendes tu micrófono para que te podamos escuchar. No sé si no nos escuchas, Lourdes, pero tu micrófono está apagado. Bueno, vamos a ver si... Lo leo. Adelante, Héctor. Al desembarcar, Jesús vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles largamente. Entonces vean cómo precisamente esto que también vemos en Jesús, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues que tiene compasión de los que están allí, ¿no? De aquellos que han estado por días, no sé,
y Jesús se compadece de ellos. Vamos a leer este último de ignorancia, 6:38. Si alguien lo tiene, adelante. Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver. Volvieron y le dijeron, hay 5 y además hay 2 pescados. Entonces, vamos viendo cómo pide información, ¿no? Jesús también solicita. Vamos bien, esta humanidad de la que ya nos estaban hablando anteriormente, de la que precisamente Marcos pues va compartiendo y va rescatando, porque le interesa mucho precisamente presentar a un Jesús humano. Bueno, otro tema es el mesianismo. En Marcos se lee el Hijo del Hombre, que hace referencia a la persona y misión de Jesús. El título de Hijo del Hombre encierra ya en el Evangelio una clara confesión de la divinidad de Jesús. Entonces, Jesús es el Hijo del Hombre. Perdón, el Hijo precisamente ya aquí nos dice, enmarca su, de la divinidad de Jesús, una confesión de la divinidad de Jesús. Respecto al mesianismo, la postura del Evangelio de Marcos es la de una afirmación clara. Ya leímos 1:1, ¿no? Que nos habla precisamente de Jesús, Hijo de Dios. Y una manifestación progresiva que va desde la reserva mesiánica. ¿Qué es la reserva mesiánica? Bueno, Jesús prohíbe que lo proclamen, ¿no? Jesús les prohíbe a los demonios, a los curados, a los discípulos, que mantengan en secreto, vamos a llamarlo así, que Él es el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, desvelamiento mesiánico, Jesús lo declara abiertamente. Ya leíamos hace un momento, ¿no? ¿Tú eres el Cristo, el Mesías? Sí lo soy. La respuesta que da Jesús es, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Sí, soy este desvelamiento mesiánico, pero vamos viendo cómo es progresivo. No se presenta como el Hijo de Dios, sino aquellos que le confiesan o lo confiesan como el Hijo de Dios, el mismo Jesús los va callando, el mismo Jesús los va deteniendo, el mismo Jesús les va diciendo, sí, pero no lo digas. Pues hasta que él mismo se confiesa, hasta que él mismo se pronuncia o responde a la pregunta, ¿tú eres el Cristo, el Mesías? Sí, lo soy, ¿no? Y la divinidad, afirmación del oficial romano. Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios, que acabamos precisamente de leer. Se proclama la humanidad concreta de Jesús, este hombre, o sea, verdaderamente este hombre, y su divinidad es Hijo de Dios, o era, ¿no? Era el Hijo de Dios. Y aquí este era tiene una preponderancia, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente no comienza a ser hijo de Dios cuando muere, sino que siempre lo ha sido. Es decir, no es que ya murió y entonces van a ser ahora el Cristo, no. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre y verdadero Dios siempre. Por eso este era verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Entonces vamos viendo cómo, pues precisamente aquí se van conjuntando, se van precisamente dando a conocer, pues estas afirmaciones que van en torno precisamente a la persona de Jesús. Y bueno, otro tema es la identidad del discipulado, ¿no? Es decir, ¿quién es, no? Porque Jesús es presentado como maestro y como paradigma existencial del discípulo, ¿sí? Como un ejemplo, como un modelo a seguir, ¿no?
Jesús formó un grupo de personas para que estuvieran con él y para enviarlos. Vamos a ir descubriendo pues en los evangelios que Jesús llama, que Jesús elige, que Jesús, vamos a decirlo así, escoge a algunos hombres, los va formando, los va instruyendo, les va enseñando y en algún momento de la historia concretamente los envía. Y este envío, pues recordaremos nosotros que se va a manifestar ahí para que anuncien precisamente los dichos y hechos de Jesús. La relación puede parecer desconcertante. Se les ofrece un poder especial. ¿En qué consiste ese poder? A ver, ¿alguien tiene a la mano este texto 3:13-19? 3:13-19. Si alguien lo tiene, Yo, maestro, ya adelante, ya la Jacqueline. ¿No encontré. lo lees, por favor? Sí. Subió al monte y llamó a los que él quiso. Cuando estuvieron junto a él, creó un grupo de 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar los demonios. Creó a los 12, a Simón, a quien llamó Pedro, a Santiago el de Zebedeo y a Juan el hermano de Santiago, a quienes puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Muchas gracias. Pero vean cómo este poder especial de expulsar demonios, ¿no? De precisamente, por eso es desconcertante, un poder, perdón, especial. Un poder especial que les brinda para ellos poder hacer acciones que, digamos, cualquier persona no podría hacer, ¿no? Ellos también reciben el misterio del reino y son enviados por Jesús, como ya vimos, ¿no? Son enviados por Jesús. El reino de Dios se parece, el reino de Dios es equiparable, el reino de Dios. Vamos a escuchar varias veces varias parábolas sobre el reino, ¿no? Comparten con él la mesa en la última cena. Pues vean, estos discípulos pues van teniendo estas características. Y al mismo tiempo el evangelista destaca su incomprensión y resistencia. ¿Para qué? Para comprender a Jesús y su misión. Ya leíamos un texto anterior en donde ellos mismos, ¿quién es este que hasta el mar, que hasta los vientos le obedecen, ¿no? O los mismos discípulos van teniendo esta incomprensión sobre la persona de Jesús, pero es parte de un proceso, es parte de una manera en la que ellos mismos van a ir asimilando y van a ir entendiendo, en la que ellos mismos están aceptando, aprendiendo a conocer a Jesús. Entonces, hoy podríamos decir, pero ¿cómo no le vieron? ¿Pero cómo no le reconocieron? ¿Pero cómo es que dudaron o pusieron a lo mejor en entredicho? ¿O porque ellos mismos también se preguntaban, ¿por qué le obedecen las aguas del cielo, no? O sea, ¿por qué? Perdón, los vientos, ¿sabes? ¿Por qué? Es parte de un proceso, ¿no? Entonces, dos elementos fundamentales precisamente de la identidad del discípulo es el misterio de la cruz y la urgencia de la fe. Todo discípulo, no solo los 12, ha de superar, perdón, el escándalo de la cruz y comprender su misterio, porque esa dificultad continúa permanente e intacta. Es decir, ¿por qué superar el escándalo de la cruz? Porque precisamente cómo comprender, entender, asimilar que Dios ha muerto. Por eso la cruz es un escándalo. Ya de sí
Pues en la cruz, ¿quiénes morían? ¿No? En la cruz morían los peores malhechores, ¿no? de la época. Pero aquí es que Jesús, que el Hijo de Dios haya muerto en la cruz, pues es un escándalo. Por eso es superar el escándalo y comprender el misterio hasta donde se pueda comprender. ¿Por qué? Porque es incomprensible a la razón humana el entender que Dios murió. Pero es esencial que nosotros lo afirmemos, el primero que lo creamos y luego que lo afirmemos. ¿Para qué? Pues para precisamente ir siendo parte de estos discípulos. Dios murió, por supuesto. Dios ha muerto. Por eso el texto, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Entonces necesitan estas dos partes fundamentales. Superar el escándalo de la cruz y esta urgencia de la fe. Esto que se nos ha develado, esto que se nos ha dado a conocer, esto que precisamente nos han transmitido, hay que asimilarlo, hay que, vamos a decirlo así, mascarlo, hay que comprenderlo hasta donde nuestras posibilidades. Y después también en este sentido, si nosotros profesamos a Jesús como verdadero Dios, pues también el proclamar. Pero no solo en lo dicho o en lo teórico, sino en nuestra propia vida. Entonces, el discipulado que propugna el Evangelio de Marcos es entendido y formulado como unir existencialmente con Jesús y como Jesús hasta la cruz. O sea, es precisamente esto es la exigencia de nuestra existencia, ¿no? Ir con Jesús, ¿no? Y como Jesús hasta la cruz. Reconocerle como Hijo de Dios, seguirle y creer en él, es el criterio de la identidad cristiana. Nos vamos viendo precisamente esto que decíamos, ¿no? Reconocerlo como hijos de Dios. Aquí tenemos un comentario de Georgina, dice, he escuchado siempre que solo murió la naturaleza humana de Jesús, pero no la divina. Pues aquí nosotros precisamente, no sé dónde salga esa teoría, ¿no? Pero precisamente el misterio es que Dios muere. Es que Dios precisamente, ese es el misterio. No podemos decir, en este sentido es como, pues su divinidad no padeció. Entonces, pues murió cualquier hombre. Entonces pudo haber muerto Abraham, pudo haber muerto Moisés, pudo haber muerto David, pudo haber muerto Juan el Bautista, y entonces, como ellos, como Juan el Bautista, el más cercano a Jesús, pues también proclamaba la justicia, la paz, la reconciliación, el que se hubiera precisamente el arrepentimiento, pues, diríamos, ¿cuál sería la diferencia? Uh-huh. Entonces, no. Por eso es que nosotros entendemos, el texto es verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Por eso hace un momento lo leíamos. Marcos entiende esto. Este hombre era verdaderamente el hijo de Dios. Dios ha muerto. Ese es el misterio. El misterio es cómo Dios va a morir. Es que Dios se vació, es que se quiso precisamente hacer hombre para vivir entre los hombres y entregar su vida por nosotros. Entonces, ese es el misterio. Entonces, por eso también Pablo va a decir, si Jesús no murió, vana sería nuestra fe. ¿Sí? ¿Por qué? Entonces no habría cómo decir, Dios se entregó por nosotros. Ese es el misterio. Esa es la grandiosidad.
esa es precisamente el esplendor donde Dios se da, se entrega por cada uno de nosotros, ¿vale? Georgina, Pues sí, ok, gracias. Por eso es el escándalo, hay un escándalo ahí en la cruz. Por eso, sí, hasta donde nuestras posibilidades podamos comprenderlo. Porque si nosotros lo vemos desde esta visión, pues es como un Dios va a morir, ¿no? Es inconcebible humanamente. Pues hasta dónde Dios no lo ha revelado. Y Dios precisamente nos también, el Espíritu Santo, nos ilumina para comprenderlo hasta, claro, con nuestros límites. Tenemos también otro tema, que llamamos aquí la eclesiología, ¿no? Entonces, la iglesia es la nueva realidad emergente como comunidad de salvación, como un nuevo pueblo de Dios, ¿no? Que es alternativo al antiguo, constituido por las gentes a las que tiene que ser anunciado el evangelio. Entonces, nace precisamente la iglesia, una nueva realidad, una nueva comunidad, un nuevo pueblo de Dios. Y entonces es esta comunidad a la que se le ha anunciado el evangelio, pero también es esta comunidad que ha recibido el evangelio. Esta comunidad que ha aceptado el evangelio, esta comunidad que ha aceptado a Jesús, que ha aceptado a los discípulos, que ha precisamente asimilado y puesto precisamente en marcha su adhesión a la persona de Jesús. Es esta comunidad en la que se está precisamente hablando, que es el nuevo pueblo de Dios. Y tenemos entonces, con base en eso, esa iglesia es la nueva familia espiritual, ¿no? Caracterizada por el cumplimiento de la voluntad de Dios, ¿no? Esta es la característica, el cumplimiento de la voluntad de Dios. A esta iglesia van a pertenecer los 12, pero también la mujer sirofenicia, también el centurión romano y todo el que crea y se bautiza. O sea, ya no es una comunidad exclusiva de aquellos que por linaje, por sangre o por tradición son los que se adhieren. No, son todos aquellos que se abran al evangelio, ya que la fe en Jesús se convierte en criterio de eclesialidad. La fe en Jesús, fíjense esto, la fe en Jesús se convierte en criterio de eclesialidad. Hay que, pues nosotros vemos a un Jesús que es incluyente, que es inclusivo. O sea, Él no rechaza, Él atiende, Él por eso se deja acercar y va al encuentro tanto de mujeres, de hombres que no son judíos, ¿no? Por eso se habla aquí de la mujer sirofenicia, se habla del centurión, pero también podemos hablar de Zaqueo, podemos hablar de la mujer samaritana, podemos hablar de otros tantos, porque Jesús es incluyente, o sea, Jesús va a todos. Entonces, la fe en Jesús es el criterio de eclesialidad, es el criterio que va a unir precisamente a este nuevo pueblo de Dios. Y Marcos lo va señalando y Marcos lo va precisamente dando en esta línea, en este caminar en su texto, ¿no? Entonces, no es una iglesia cerrada, sino abierta, acogedora y plural. Y por lo mismo, no exenta de tensiones. ¿Por qué no exenta de tensiones?
Pues porque evidentemente, pues recordemos que esto sucedió en algún momento cuando va avanzando en los evangelios y lo vemos en Hechos de los Apóstoles en este llamado Concilio de Jerusalén, ¿no? Ya platicábamos la vez pasada en el que, a ver, los paganos se tienen que circuncidar o no para pertenecer, perdón, a esta nueva comunidad. Ya decíamos la vez pasada que no. O sea, hay tensiones, por supuesto, porque imagínense para los judíos en donde la mujer en los tiempos de Jesús pues no tiene un lugar, no tiene un espacio, o sea, no tiene voz ni voto y que de pronto Jesús las recibe, las acoge, las escucha, las valora. O sea, eso ya va siendo también en la vida de Jesús un escándalo. Es que cómo tú te dejas tocar, ¿no? Cómo tú te dejas o compartes con estos que son impuros, con estos que son digamos, lo peor de nuestra sociedad, con estos que vamos a utilizar este término, que son pecadores, ¿no? Bueno, o sea, adelantándonos un poquito, eso no sucederá hoy. Adelante, Adriana. Profesor, buenas tardes. Buenas. Justamente ahorita este último punto que está mencionando sobre eclesiología, y creo que sí, como está como muy en línea con todo lo que salió de del Concilio Vaticano II, o sea que la iglesia es de todos, donde todos participamos, que es acogedora, que es plural. Entonces como que se adelanta mucho a su tiempo finalmente, porque es lo que hoy estamos tratando de entender y de construir finalmente, después de tantos años de Jesús y después de 60 años del concilio. Y eso es lo que nos piden, que no sea una iglesia cerrada. Muchas gracias. Sí, exactamente. Fíjense, ahorita que yo estaba, me recordaste, Adriana, ahorita también se me vino a la cabeza. No sé si ustedes han visto no sé si sea el último, sí, uno de los últimos documentales del Papa, donde está hablando precisamente con jóvenes de diferentes partes del mundo. Ujú. Y entonces, fíjense, yo ahorita me resonó lo que me dices, ¿no? Precisamente porque decimos, está la sirofenicia, está el centurión, está, bueno, el Papa está dialogando, ¿no? Con chicos que tienen diferentes, ¿cómo se llama? Latitudes, ¿no? En el mundo. Viven en diferentes latitudes y con diferentes problemáticas, ¿no? Entonces encontramos esta chica, sí, recuerdo, si no mal recuerdo, es una chica que se identifica como no binaria, ¿no? Encontramos también a otro chico que no ha tenido tantas posibilidades, de África, creo que es musulmán, el chico de África, ¿no? Encontramos a una chica que se dedica a hacer contenido para adultos, por ejemplo, ¿no? Y entonces el Papa está platicando con todos ellos, ¿no? Y entonces, a ver, ellos podrían ser o sí o no parte de la iglesia. Pues bueno, bajo este presupuesto que está diciendo Marcos es la fe en Jesús, ¿no? La fe en Jesús. Y es incluyente. O sea, yo me imagino a Jesús con hoy y no me lo imagino excluyendo a la chica que hace contenido para adultos. No me lo imagino excluyendo a la chica que se identifica como no binaria. No me imagino excluyendo a una persona homosexual. O sea, yo, Miguel, ¿no? Entonces, vamos, ¿por qué? Porque Jesús es incluyente. Jesús es precisamente recibe a todos. Adelante, Adriana. Profesor, es que justo es lo que ahora se está trabajando tanto y, por ejemplo, bueno, hoy anunciaron, bueno, desde hace unos días,
Por ejemplo, Monseñor Héctor Pérez es lo que va a hacer ahora, también se va a reunir con jóvenes y va a tener su programa de acércate a la iglesia, o no sé cómo se llama, en Fanflix va a pasar, y ya pasaron así algunos cortos, y de manera semejante a lo que acaba de comentar, que el Papa Francisco estuvo con los jóvenes, él también está sentado así con varios jóvenes y están platicando de, pues de los temas de hoy, ¿no? Por decirlo así, pero es como un ejercicio del obispo precioso, ¿no? Y sin ir más lejos, por ejemplo, el sábado pasado que estuvimos en una ceremonia, estaba Monseñor Carlos Samaniego y también así con los chavitos brincando, saltando, hablándoles el mismo idioma, diciendo, denme like para que la palabra de Dios entre en ustedes y todo eso, pero muy, muy bonito viniendo de nuestros obispos, digo que esos los tenemos aquí pues cercanos, ¿no? Entonces, eso es justamente de lo que se trata, de que ellos prediquen con el ejemplo y que los veamos en medio de nosotros. Y estaban ahí haciendo ruedita y bailando y abrazados de los hombros con los muchachos. Estuvo súper bonito, pero es justo el ejemplo que está dando el Papa Francisco a los obispos de la iglesia, que es lo que necesitamos hacer todos. Digo, es el ejemplo y pues ojalá estemos en la misma línea y en el mismo canal, y aquí está escrito, ¿no? O sea, no es que se les haya ocurrido a ellos, pues es que están haciendo lo que a lo mejor hace muchos años se tendría que haber hecho y hacer un sentido de unidad y de apertura y de pluralidad, ¿no? Entonces está muy bonito. O igual ahora en la última visita del Papa Francisco a Hungría, que también fue una ceremonia hermosísima la que tuvo con cientos de jóvenes hablándoles igualito que los chamacos le hablaban a él y hablando de esto mismo y también en un ejercicio de ecumenismo con todos los ritos cristianos católicos de Hungría, que está como resurgiendo y él mismo lo dice, es que no importa que haya pasado la ola del comunismo y haya aplastado a la iglesia en Hungría, tenemos que volver a esto y estuvo así haciendo todo su ejercicio pastoral en 3 días que estuvo, se reunió con migrantes, con jóvenes, pero una cosa preciosa, ¿no? Entonces, pues de eso se trata y está predicando con el ejemplo, con palabras muy sencillas, pero que dicen muchísimo más. Su ejemplo es arrollador de lo que significa esta iglesia a la que se supone que todos debemos estar contribuyendo de la misma forma. Así es, Adriana. Fíjate, me resonaba esto que dices que esto que deberíamos de haber practicado desde hace mucho tiempo. Y yo diría esto que en algún momento en la iglesia, no sé en qué parte de la historia perdimos. Porque precisamente Marcos, que pertenece a la segunda generación y que nos está hablando de esta inclusión, precisamente se dirige a paganos, es decir, ya han aceptado, ya incluyen, ya hay una inclusión ahí bastante grande, donde hombres y mujeres pertenecen a la misma, bueno, a la misma comunidad, nadie es más, a nadie hacen menos, ¿no? Y eso que ya Marcos nos da como relato y testimonio en el Evangelio, pues quién sabe en qué momento de la historia lo perdimos como iglesia, ¿no? Entonces, precisamente, pues esto que vemos hoy, que va generándose, es, como bien dices, es un anuncio o algo que todos, en el que todos debemos colaborar, porque todos, creo yo, estamos aquí, confesamos y creemos en Jesús. Entonces, estamos llamados precisamente a seguir ese ejemplo de Jesús. En este sentido, en este punto que estamos hablando, pues estamos llamados a ser incluyentes, compasivos, misericordiosos. Claro, en algún momento pues nos va a enojar algo, pues ya vimos, o sea, Jesús también se enojó, Jesús también se indignó, o sea, Jesús es un hombre, es un humano, como tú, como yo, como nosotros. Entonces, ahí precisamente es donde nosotros pues debemos ir tomando esto, ¿no? Es decir, que nosotros seamos también
La iglesia no es un edificio, somos nosotros. Que cada uno de nosotros sea abierto, sea acogedor, también sea plural, ¿no? Y claro, con las tensiones que esto conlleva, pero que no dejemos de ser a ejemplo de Jesús, ¿vale? Pues muy bien, vamos a entrar a nuestro tercer apartado y si hay duda o algo, levantamos la mano y seguimos charlando, ¿vale? Bueno, en la espiritualidad, Marcos va a hablar dos temas, decíamos, la identidad de Jesús y la identidad del discípulo. Contexto. La comunidad cristiana que vive en los primeros siglos se enfrenta a situaciones que le hacen poner en práctica su adhesión a Jesús. Son perseguidos, son encarcelados, son muertos. Entonces, está un poco complicado, ¿no? No sé qué diríamos nosotros si fuéramos perseguidos, si fuéramos encarcelados y si fuéramos muertos, ¿no? Si algunos estuvieran siendo muertos precisamente por seguir a Jesús, ¿no? En su bautismo, Jesús es presentado como el Mesías esperado. Ya nos leyeron hace un momento el texto bíblico. No es un discípulo de Juan, ni viene para reemplazar a Juan en su ministerio. Nunca fue discípulo y no va a reemplazar a Juan, ¿no? Jesús es el Hijo de Dios, el que trae la revelación plena de la voluntad del Padre. Dios se hace accesible por medio de Jesús. Pues vean cómo es esto. Dios se hace accesible por medio de Jesús. No es un Dios que está lejos, o sea, no es un Dios que nos mira desde su reino, desde el cielo, y desde allá pues nos ve y no. Es un Dios que se acerca, es un Dios que se encuentra, es un Dios que va precisamente al encuentro de cada ser humano, de cada uno de nosotros. La prueba o las pruebas en el desierto, ¿no? También van dando cuenta de la humanidad precisamente de Jesús, ¿no? Entonces, este espíritu que recibe en el bautismo o que se manifiesta también en el bautismo de Jesús, es el que va a empujar a Jesús al desierto, ¿no? Entonces, el desierto tiene una connotación especial para el pueblo de Israel, ¿no? Es un lugar de prueba y de toma de decisión. Allí debía aprender a confiar en Dios. Entonces, no perdamos de vista esto, no es porque se le ocurrió ir al desierto, no, sino precisamente porque es empujado por el Espíritu, pero en este sentido. O sea, hay que tomar una decisión, hay que precisamente prepararnos, hay que precisamente estar en el desierto para los judíos, pues tiene esta connotación, tiene este significado, ¿no? De prueba y de toma de decisión. Allí es donde precisamente Jesús va. Entonces, proclamar o predicar es la actividad principal de Jesús. Es lo que hace Jesús. Se ha cumplido el tiempo, dice, indica el comienzo de una nueva etapa en la historia de la salvación, ¿no? El reino de Dios está cerca. No es un lugar, ojo, no es un lugar, sino una experiencia de vida bajo el parámetro o los parámetros del proyecto divino. Vida, justicia, solidaridad, fraternidad, paz. Nos vamos viendo, o sea, cuando entendemos que el reino de Dios no es un espacio, sino la experiencia, pues también podemos comprender que el cristianismo es una experiencia de vida, es un estilo de vida en el cual pues, la justicia, la solidaridad, la fraternidad, la paz, la inclusión, el amor, todo esto y más cosas deben estar presentes
pero en cada uno de nosotros, en cada persona que proclame su fe en Dios, en cada persona que se vaya dirigiendo precisamente a la persona de Jesús. Entonces, el reino de Dios es una experiencia de vida. Jesús enseña y actúa con una autoridad que se fundamenta en el poder liberador de Dios. Marcos presenta su lucha contra los poderes que oprimen a la humanidad. El exorcismo que realiza el hombre poseído es una invitación a sus discípulos para luchar en el anuncio del evangelio contra todo tipo de posesión que someta y denigre a la humanidad. Contra todo tipo de posesión que someta y denigre a la humanidad. Fíjese un poco para actualizar, siguiendo con el video que a lo mejor muchos ya han visto. Precisamente le preguntan al Papa unos chicos, y estas personas, obispos, sacerdotes, miembros de la iglesia que condenan, que no aceptan, que excluyen, que pues sí, no están como en la misma sintonía que el Papa. Estas personas y la respuesta del Papa es muy, muy curiosa, ¿no? Él dice, son unos cristianos infiltrados. Es fuerte, ¿no? Es fuerte en ese sentido. Y bueno, aquí lo traigo precisamente a colación por esto que nos está diciendo, ¿no? Es una invitación a sus discípulos, para luchar en el anuncio del evangelio contra todo tipo de posesión que someta y denigre a la humanidad. Entonces, vean cómo precisamente podríamos hacernos ya esta pregunta. ¿Qué tan actual es el evangelio de Marcos? ¿Cómo lo podemos nosotros actualizar hoy? ¿Cómo nosotros podemos ir rescatando elementos de este evangelio para nuestra vida cotidiana? Pues bien, otro ejemplo que nos ponemos aquí en la espiritualidad, sana a un leproso, ¿no? Y hay tres verbos que dan cuenta de la cercanía y de la ternura precisamente de Jesús. Compadecer, extender y tocar. Jesús se compadece, Jesús extiende la mano y Jesús toca precisamente al leproso. Jesús no se conforma con estar cerca, sino que pasa a transformar la realidad de marginación sanando al leproso. ¿De qué era marginado el leproso? De todo. Era un excluido de su familia, era un excluido de la sociedad, era un excluido de la comunidad, ¿no? Cuando el leproso sana, vuelve a la vida. Es restablecido no solo físicamente, sino también social y espiritualmente. Pues fíjense cómo, precisamente porque en este sentido, este leproso era excluido, era expulsado de su familia, de su comunidad, de su pueblo. Y cuando Jesús lo toca, cuando Jesús lo sana, cuando Jesús se compadece de él y le restablece la salud, no solamente es una salud física, sino su lugar en medio de la sociedad, en medio de su familia y también este confortamiento espiritual. Adelante, Adriana. Sí, profesor, es que me estaba recordando ahorita, como usted dice, resonando en mí, el tema de que cuando uno ve que Jesús hizo esto, dices, ay, pues qué lindo era Jesús, y pues es que él era divino, ¿no? Era compadecerse, extender la mano y tocar a los enfermos, pues no le causaba gran problema porque era Jesús.
El tema es que, por ejemplo, ahorita hace unos días también vimos la película, el documental de la vida de la Madre Teresa, de Santa Teresa de Calcuta, y salen escenas actuales de cómo toda la orden de las misioneras de la caridad hacen esta misma, haga cuenta, esta misma escena que tenemos en pantalla ahorita de Jesús, lo hacen con los leprosos en la India, y es un amor y una cosa que, bueno, de verdad lo sacude a uno porque dices, híjole, a lo mejor yo no podría hacerlo. Si veo un leproso, primero me voy a impresionar y luego, pues a lo mejor me va a costar trabajo, pero es una inspiración verdaderamente divina ver, transformar la realidad de marginación, cómo lo hacen ellas hoy y en muchas zonas del mundo, de veras a los pobres, pobres de los hiperpobres, solamente bajo el influjo del espíritu se puede hacer esta labor tan hermosa y tan bonita, ¿no? Y les están dando de comer y les dan de besitos y los apapachan y son escenas tan conmovedoras, pero que nos hacen mucho a la reflexión, porque cuando uno lo lee en el Evangelio dices, ay, pues sí, era la misión de crear el reino, ¿no? Y así como que se queda de teoría, pero verlo en la práctica es lo que sacude también, ¿no? O por lo menos a mí en lo personal, no es lo mismo leerlo y pensar pues, que lo hizo Jesús, a pensar que lo puede hacer alguien hoy en día en un lugar donde se requiere, ¿no? Eso es lo que de repente no reflexionamos de estos evangelios desde mi punto de vista, hablo por mí, por supuesto, ¿no? Pero es bien complicado, pero necesario al mismo tiempo. Y devolviéndoles la dignidad a esos enfermos que van a morir de todas maneras, que se están muriendo en la calle, pero si no fuera por este amor que reciben en esos últimos minutos de su vida de tanto dolor, la vida se les cambia a estos enfermos, pero solamente tiene que ser el espíritu el que te lleve a hacer ese tipo de acciones. Gracias, Diana. Fíjate, cómo precisamente de ver al otro y restablecerle, no física, sino socialmente, cuántas personas que quizá en México no tenemos, bueno, desconozco si haya, pero no he escuchado, por lo que me atrevo a decir que no haya como una especie de lugar en donde existan personas con lepra, ¿no? Pero, por ejemplo, pensaba yo en los migrantes, ¿no? En los migrantes que por la razón que sea, mayoritariamente por buscar una mejor vida para ellos y para su familia, pues dejan su casa, dejan su patria, ¿no? Dejan su cultura, dejan atrás muchas cosas. Bueno, ¿cómo podríamos nosotros contribuir a la mejor a que eso pueda ser más llevadero, ¿no? A lo mejor, ¿de qué manera podemos compadecernos? ¿De qué manera podríamos extenderles la mano o tocarlos? Estaba yo pensando, mira, hablando de estas resonancias, ¿no? Me resuena. Hay unas religiosas que se dedican a atención de migrantes, tienen 3 casas. Se llama Cafemín, si lo buscan en Facebook, así es, Cafemín, y ponían un anuncio en sus redes sociales en los últimos días, por las situaciones que ha habido y hemos escuchado, pues ha incrementado la llegada de personas y la asistencia de las mismas, ¿no? Decían, si puedes aportar, pues ponían ahí una serie de cosas, ¿no? A lo mejor alimentos no perecederos, etcétera. Decíamos, a lo mejor, ¿qué significa tocar, ¿no? A lo mejor nosotros entendemos como ir y tocarnos, ¿no? Pero posiblemente tocar también es contribuir para que su carga o su camino sea más ligero. Entonces, pensaba yo en esto, ¿no? Precisamente a la manera de Jesús, compadecernos, extender la mano y tocar, ¿no? Hay muchas casas hogar, como dices,
Adriana, atendidas por religiosos, por religiosas, ¿no? Comedores donde indigentes pueden ir y por por un costo muy bajo, poder por lo menos tener una comida al día. ¿De qué manera podríamos nosotros hacer visible esto? ¿De qué manera podríamos compadecernos, extender la mano, tocar al otro, ¿no? Tocar al que sufre? Y bueno, muchos ejemplos que podríamos poner de la manera en que, pues esto es. Estamos invitados también a la manera de Jesús a compadecernos, a extender la mano y a tocar. Y quizá a lo largo de nuestra vida, en algún momento nosotros seamos los que necesitemos que alguien se compadezca de nosotros, que alguien nos extienda la mano y que alguien nos toque. El Papa Francisco decía en su mensaje en Morelia a los jóvenes, si se caen jóvenes, levanten la mano, ¿no? Para que alguien los vea. Y creo que también nosotros, si en algún momento nos caemos, pues tenemos que aprender a ser humildes y a levantar la mano y decir, necesitamos. Continuamos. Ay, me pasé, perdón. Cuando Jesús sana en sábado, ¿no? Jesús ratifica a sus oponentes que los excluidos por una falsa interpretación de la ley son ahora el centro de la acción divina. Los excluidos por una falsa, interpretación de la ley. La opción por la vida y por los pobres es inaplazable, ¿no? Se debe asumirla con el riesgo de perder la propia vida, ¿no? No lo muestra Jesús, ¿no? Porque hacer algo en sábado también era transgredir la ley, por eso lo confrontan, ¿no? O sea, ¿tú por qué actúas, por qué haces cosas en sábado? Y entonces tanto el poder político, los herodianos, como el poder religioso, los fariseos, se unen para optar y planear la muerte de Jesús, ¿no? Consuelo nos dice, en toda diócesis hay pastoral social, ahí se puede empezar a tocar al leproso. Exactamente, ¿no? Hay diferentes lugares, diferentes momentos donde podemos nosotros irnos acercando. Entonces vean cómo sanar en sábado era un peligro, pero Jesús primero está la vida, ¿no? Y entonces estos excluidos son el centro de la acción divina. Hace 8 días, al finalizar la sesión, yo hacía esta pregunta, ¿no? ¿Quiénes serán los excluidos de nuestro tiempo? ¿Quiénes serán los excluidos hoy dentro de la iglesia? ¿Quiénes serán los excluidos de la sociedad? ¿Quiénes serán los excluidos, los invisibilizados, aquellos a los que nadie se les quiere acercar? O a los que a nadie de nosotros nos acercamos. O sea, ¿quiénes son? ¿No? Los 12, bueno, pues estos 12, como decíamos, son llamados. La montaña simboliza el lugar privilegiado para el encuentro con Dios, perdón. Jesús llama a los que Él quiere, como ya leímos en el texto. La iniciativa es de Él, no de los discípulos, y los llama para formar comunidad, un nuevo pueblo. La misión de este pueblo es ser testigo y testimonio del reino de Dios. Y ya dijimos que el reino de Dios no es un lugar, sino precisamente una forma de ser, una forma de manifestarnos, una forma de expresarnos al mundo. He aquí 2 características importantes del seguimiento de Jesús: la comunidad y la misión. Entonces, estas 2 características precisamente están presentes ahí porque nos llama para hacer comunidad y para la misión. De tal manera que nosotros también estamos llamados a hacer comunidad y a hacer misión. Las parábolas entonces precisamente advierten el carácter misterioso del reino. Ya está presente, pero a la vez está oculto. Quien se cierra a él es como aquel que mira, pero no ve, escucha, pero no entiende, ¿no? Entonces, porque va poniendo diferentes ejemplos de el reino de Dios se parece, el reino de Dios se parece, pero aquí precisamente es
esto misterioso que está presente pero a la vez oculto. ¿Sí? Ya está. Y es lo que nosotros debemos hacer. El reino de Dios ya está. Pero debemos nosotros hacerlo presente a los demás. Debemos nosotros llevarlo a los demás. ¿Cómo? Pues convirtiendo nuestra vida cristiana en un estilo de vida, ¿no? Recordamos aquí también que la gente se admira de Jesús en la sinagoga. Perdón, ¿quién habla? Adelante. ¿Alguien habló? Adelante. Ya no está el micrófono encendido. Ok. Entonces, se admiran de Jesús, ¿por qué? Porque no pueden creer que Dios se manifieste en lo humilde y lo cotidiano. ¿Recuerdan ustedes? ¿Qué no es este el hijo de José, el carpintero? ¿Qué no es este el hijo de María? ¿Qué no conocemos a su familia? ¿Qué no sabemos que está por allá? Entonces, este manifestarse de Dios en lo humilde y lo cotidiano es inconcebible para muchas personas. Por eso se preguntan a ellos, no puede ser, ¿no? Porque a este nosotros lo conocemos y conocemos a su familia. ¿Cómo es que va a saber? ¿Cómo es que va a estar aquí? Entonces, vean cómo de pronto este orgullo y soberbia de no aceptar lo humilde y lo cotidiano. Entonces, Jesús manifiesta su dimensión profética, una espiritualidad que identifica a todos los que luchan por la justicia en favor de los pobres y anuncian el juicio de Dios a los que oprimen al pueblo. Entonces vean cómo aquí tenemos precisamente esta dimensión profética, ¿no? Luchan por la justicia en favor de los pobres y anuncian el juicio de Dios a los que oprimen al pueblo. Tenemos hoy precisamente profetas mártires de nuestro tiempo. En algún momento podemos hablar de Monseñor Romero, ¿no? O de Rutino el Grande, que fueron asesinados precisamente por anunciar el reino de Dios, por exigir justicia, precisamente por denunciar las atrocidades de sus gobernantes para con el pueblo, pero también por ser cercanos al pueblo, por ser misericordiosos, por tocarlos, por escucharlos, por consolarlos, precisamente por llevarlos a Dios, por mantener la fe precisamente en Dios. Pues ahí tenemos a los profetas de nuestro tiempo. La misión de los 12, el ir de 12 en 12, signo de igualdad y apoyo mutuo. El testimonio de pobreza, de sencillez, de inserción en la realidad, de respeto a la cultura y de atención a las necesidades del pueblo, debe despertar entre la gente una solidaridad. Pero fíjense cómo es sencillez, inserción en la realidad, conocer la realidad, ver la realidad, atender la realidad. Y eso solo se consigue caminando entre las personas. Algo de la respuesta a la pregunta que hacía hace rato yo sobre en qué momento de la historia perdimos esa cercanía como iglesia es porque en algún momento de la historia hubo esa separatividad. Y entonces quienes presiden o quienes ejercen un puesto de dirigir la iglesia no conocen la realidad. ¿Por qué? Porque no caminan entre los demás, porque no se insertan entre los demás, porque no escuchan a los demás. Entonces se pierde la cultura, se pierde esto y pues evidentemente entonces las necesidades no se sabe cuáles son, ¿no? Entonces, esto es importante para todos y cada uno de nosotros. La prioridad de los misioneros es el anuncio del reino antes que la búsqueda, de comodidades. Entonces, anunciar el reino de Dios antes que buscar nuestras comunidades. La muerte de Juan el Bautista, la descripción del martirio de Juan
muestra la crueldad a la que llegan los poderosos para callar la conciencia crítica de los profetas de todos los tiempos. También es un signo premonitorio de lo que le espera a Jesús, a los discípulos y a todos los que se toman en serio la opción por la vida como base fundamental del reino de Dios. Entonces vean cómo, ¿por qué? Porque la verdad, dice un dicho en México, incomoda. Veamos ahora en nuestra realidad, en nuestro país, la verdad incomoda a los poderosos. La verdad incomoda a aquellos que precisamente pretenden callarla. Pues bien, para reflexionar, solamente algunas preguntas para que ustedes se queden ahí con ellas y podamos en algún momento a lo largo de la semana, pues meditarlas, ¿no? ¿Cómo es mi discipulado? ¿Cómo es tu discipulado? ¿Soy discípulo? ¿Tengo la disposición de seguir a Jesús? ¿Aceptaré las consecuencias de ello? Bueno, preguntas que creo que a todos en algún momento nos exhortan, nos pueden mover, que nos pueden precisamente ir configurando. Pues bien, hasta aquí nuestro tema del día de hoy. No sé si tienen, dejo de compartir, pasamos a un momento de diálogo. Si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta, pues con todo gusto dialogamos. Adelante, Adriana. Profesor, usted que preguntaba en qué momento perdimos esa parte de comunidad y de ser incluyentes y todo, yo me quedé pensando en que en el mismo momento en que se fue Jesús, a lo mejor, porque él era, quizás los 12 apóstoles lo entendieron, pero nuestra naturaleza humana es tan férrea a soportar, o bueno, más bien trabajar sobre nuestro ego, nuestra soberbia y todo, se nos olvida. Por más que lo escuchemos, lo olvidamos y es parte de la naturaleza humana, esa parte de distinguir y hacer grupitos y los de allá porque los de acá somos mejores y cosas de ese tipo. Entonces, pues yo creo que fue muy difícil, inclusive entre los mismos apóstoles, en Hechos de los Apóstoles, pues se narra precisamente hasta los roces que tenían entre ellos mismos cuando ellos habían tenido la experiencia de vida con el propio Jesús. Pero bueno, pues yo creo que es parte de la naturaleza humana y es lo que tenemos que desaprender pues para poder hacer iglesia nuevamente y una iglesia sana, una iglesia que verdaderamente siga los principios y que el centro sean las enseñanzas de Jesús. Quizás esa sería una visión desde mi punto de vista de en qué momento nos perdimos, pues siempre nos perdemos, ¿no? En cualquier época y en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia a veces, con tantita presión, explotamos, ¿no? Y se nos olvidan cosas hasta en la misma parroquia, ¿no? Creo que son los del grupito de la oración de la noche, los del grupito del catecismo, los de la pastoral de no sé quién, se rompe, ¿no? Porque se nos olvida por qué estamos ahí, o para qué estamos ahí, no por qué, sino para qué estamos. Entonces, bueno, pues esa es la verdadera tarea después de todos estos cursos. Esa es la verdadera tarea, hacerlo vida y construir el reino. Muchas gracias, Adriana. Gracias. Héctor. Gracias, maestro. Muy buenas tardes. Y ahorita que estábamos platicando todos estos temas sobre la espiritualidad y lo que nos invita el Evangelio de Marcos y que sobre todo es un tema sumamente actual, me viene a la reflexión hace tiempo en un diálogo que tuve con algunos amigos, compañeros profesionistas, que todos somos, se supone, católicos, cristianos, pero a mí me llama la atención una cosa bien, bien interesante, ¿no? Y ahorita usted lo retomó cuando pone el ejemplo de la Madre Teresa o del Papa. Hoy en día nos sorprendemos mucho cuando vemos a un Papa cercano a la gente, a unas monjitas que tocan al leproso, o que vemos un Papa que es incluyente, que es dialogante, que es, ¿cómo decirlo? Pues sí, que acoge a todos.
y nos sorprendemos como si fuese algo así, qué padre, qué novedoso y qué interesante, ¿no? Y justo lo que yo platicaba esa vez con estos amigos, yo digo que aquí quien está más somos nosotros, no nos deberíamos sorprender porque en realidad ni el Papa, ni las monjitas, ni nada están haciendo algo extraordinario. Lo que pasa es que con nuestro parámetro de valores hoy en día que hemos tergiversado y nos hemos olvidado y hemos dejado de lado el verdadero mensaje de Jesús, lo que deberíamos ver como ordinario, como normal, como real, en nuestra percepción tergiversada de ese abandono del espíritu de Jesús, hoy lo vemos como si fuese algo sorprendente, como algo novedoso, cuando esto en realidad es algo que estableció Jesús desde hace muchísimo tiempo y lo deberíamos tomar nosotros como algo normal y de lo que sí nos deberíamos sorprender y maravillar o indignar es de nuestra indiferencia, ¿no? Eso es lo que sí debería causar sorpresa, eso es lo que sí nos debería causar cuestionamiento o reflexión, no el ver que alguien extiende la mano o abraza al excluido o es incluyente, porque esa es la actitud que se supone deberíamos tener todos nosotros de forma habitual, si nosotros realmente nos decimos verdaderos cristianos y no sorprendernos porque alguien lo hace, ¿no? Hay que sorprendernos e indignarnos cuando nosotros mismos lo dejamos de hacer, digo yo el primero, porque creo que todos lo hacemos así de esa manera. Y justo ahorita cuando usted estaba reflexionando me volvió a venir a la mente esto, ¿no? Creo que el Papa retoma bastante en sus reflexiones esta realidad de Jesús y la actualidad del Evangelio de Mateo. Hay que sorprendernos, sí, pero ante todo sorprendernos e indignarnos de que hemos olvidado y hemos dejado de lado mucho de estos preceptos y retomarlo, ¿no? Ir en comunidad, ser incluyentes, abrazar al excluido, etcétera, etcétera. Todo esto que hemos aprendido el día de hoy, para ya no sorprendernos de lo que vemos como anormal cuando debería ser lo normal y darnos cuenta que la actitud que tenemos hoy en día no es normal. Eso es la anormalidad y que hoy hemos normalizado con este relativismo, hemos normalizado el excluir, el relegar, el denigrar, el negar, eso ya lo vemos como si fuese algo normal de nuestras sociedades. Yo creo que si Jesús viviera, diría, pues no, hay que volver a cambiar los parámetros, no me han entendido ese asunto. Y de ahorita cuando lo decía las últimas palabras, ¿no? Soy discípulo y pues a veces pensamos que soy discípulo simplemente cuando hago así un acto extraordinario. Y muchos hasta se toman la foto en las redes sociales, aquí dando limosna, aquí llevándola a los pobres, aquí visitando a los indígenas. Pues eso no está bien, no es para que te aplaudan, no es para que lo hagas una sola vez, no es para que te vean, no es un acto que hagas así como algo extraordinario, eso deberá convertirse en nosotros en algo normal y habitual y algo cotidiano si es que nos decimos realmente verdaderos cristianos. Y esta reflexión la quería compartir porque me vino ahorita a la mente justo con todo lo que usted estaba explicando y lo que vimos hoy del Evangelio. Muchas gracias, maestro. Gracias, Héctor. En lo que dices es muy, muy cierto. Esto que debería ser parte de nuestra vida cotidiana y que nos sorprende, ¿no? Esto que es una esencia del cristianismo, el ser cercano, solidario, incluyente, es precisamente como es porque lo perdimos. No sé en qué momento de la historia, pero lo perdimos. Digo, afortunadamente siempre hubo y yo confío en que siempre a lo largo de la historia ha habido quienes no lo perdieron, pero en su mayoría que sí llegue a sorprender, pues es más sorpresivo, ¿no? Que estos gestos, perdón, que deberían ser, vamos a decirlo en términos así, el pan nuestro de cada día, sean tan admirados, ¿no? Sean así tan admirados porque no se ven, pues es cuando tendríamos que analizarnos nosotros, como dices, es ¿por qué no los vemos, no? Si eso es lo que tendríamos que estar haciendo todos, todos los cristianos. Gracias, Héctor. Gracias, Adriana. Verónica. Sí, gracias, profesor. Comparto con mis compañeros Adriana y Héctor, y sobre todo basándonos en el Evangelio de Marcos, yo creo que estamos hablando de una espiritualidad y de un caminar, como decimos el Evangelio,
pero esto es, Dios nuestro Señor estaba en la calle, o sea, Dios nuestro Señor no estaba en un templo, o sea, Él era de a pie, o sea, Él era de a pie y de que estaba con el pueblo, ¿no? Eso es lo que yo quiero recalcar. Yo vivo en la alcaldía Magdalena Contreras. De hecho, el 25 de mayo va a venir Monseñor. Se están haciendo preparativos para recibirlo. Y déjenme decirles que tantos años que tengo aquí viviendo, tengo 35 años viviendo aquí en la alcaldía, nunca habíamos tenido una visita tal cual. Y entonces, como dice esto, pues posiblemente sí vamos a salir en las redes sociales y todo, que no es el objetivo, ¿verdad? Pero que para mí al menos es gratificante que ahora sí estén con nosotros, ¿no? Nos sientamos ese apoyo, sientamos ese apego y sientamos verdaderamente la palabra de Dios, ¿no? Basado en los evangelios. Ese es mi punto de vista. Fíjate que dices muy bien. Jesús es alguien que camina. Precisamente es algo que decíamos. ¿Qué diferencia? Una gran diferencia del Papa Francisco. Bueno, vamos a hacerlo en su vida, ¿no? Si hemos escuchado un poco de él, desde sacerdote, obispo y cardenal, pues siempre viajó en el bus, en el tren, diríamos en México, en el metro. Entonces, el caminar así le da otra perspectiva, le da otra visión, le da precisamente el ver otras realidades, el ver otras situaciones, el ver el rostro de las personas a las 6, 5 de la mañana en el metro, ¿no? Corriendo, muchos angustiados, da otra perspectiva, da otra visión. El escuchar las pláticas, el escuchar, porque quieras o no vas escuchando de repente, ¿no? Todos los que hemos viajado en transporte colectivo en horas pico lo sabemos, ¿no? Y estamos todos juntos ahí, pero no somos comunidad, nadie se conoce, ¿no? Nadie va, salvo los que van en pareja o en familia. Entonces, esto sí es como, por eso es importante conocer la realidad. Por eso Marcos pone a Jesús muy humano. Este humano que crece, que camina, que escucha, que ve, ¿no? Que se enoja, ¿no? Que siente. Entonces, que va precisamente y nos enseña cómo hemos de actuar. Entonces, la invitación pues nos la dice, hemos de nosotros pues trabajar para que el reino de Dios se haga presente con nuestros actos, ¿no? Con nuestros actos. Entonces, pues esa es nuestra tarea, pues pidamos al Espíritu que nos dé las gracias necesarias para poder hacerlo. Muy bien, pues qué gusto verlos, qué gusto encontrarlos. Les enviaremos pautas de asimilación. Bueno, a los que ya las enviaron, muchas gracias. En los sucesivos, ya les retroalimentaré, ¿vale? Pero muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos entonces la próxima semana. Gracias, profesor.